en el hospital universitario. María Fernanda es ginecóloga y obstetra especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Valle. Es epidemióloga clínica de la Universidad de la Frontera en Chile y máster en gerencia para la innovación social de la Universidad ICESI. Es jefe de la Unidad de Equidad Global en Salud y del Hospital Padrino de la Fundación Valle de Lili. Como siempre, es un gusto de verdad tenerte aquí, María Fernanda. Agradecemos la disposición que tienes y también pues el ejercicio que has logrado concretar aquí para tener esos elementos que nos permitan consolidar esas condiciones de la gestante en los procesos de remisión para lograr, como decimos, salvar la vida, no solamente esa gestante, sino ese recién nacido que viene en camino y pues en últimas afectar también la vida de esas familias que están haciendo parte, son esa red y ese núcleo de afecto, de cuidado, de cariño de nuestras gestantes en el país. María Fernanda, tienes la palabra, no sé si puedes Gracias. Compartir. compartir. Sí. Listo. Muchas gracias a todo el equipo del ministerio y a toda esta red gigantesca que se ha gestado. Y a veces yo quisiera como empezar arrancando, eh, a veces vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y me parece espectacular lo que está pasando en Colombia en este momento en términos de la posibilidad de generar un proyecto de una escala tan grande y de un compromiso tan importante. Y yo creo, Mónica, y creo equipo de ministerio, Germán y todas las personas con las que todos los días hablamos alrededor de qué estamos haciendo, que esto va a mostrar, vamos a tener una caída muy importante de la mortalidad en la medida en que alcancemos a llegar rápidamente a todos los territorios. Por supuesto, toda la estrategia como tal del plan de aceleración de reducción de mortalidad materna es muy importante, pero hay algo que vemos todos los días y que todos los días trabajamos y que cada día que llegamos a un territorio vemos cómo empieza a mostrarse un cambio en el comportamiento de los casos, pero también en el comportamiento de la morbilidad materna que acá no alcanzamos a revisar y de la mortalidad perinatal, y es el proceso de educación. Definitivamente nuestro país tiene unas grandes brechas en la educación estandarizada en salud, sin hablar pues de todo el componente educativo que el país me quiere. Y eso también se traduce en el transporte. Yo le había puesto un título un poco más corto y la razón es una. Hacer esta conferencia me ha costado un trabajo increíble, ha sido un reto muy grande y en parte porque nosotros no tenemos evidencias más. Como país tenemos una oportunidad gigantesca de generar evidencia que el mundo no tiene. Entonces, lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a revisar pretende alcanzar estos objetivos y es el traslado, por qué, a dónde y para qué. ¿Sí? Y los recursos disponibles que se tienen en muchas partes, y yo les voy a mostrar algunas cosas que están muy relacionadas específicamente con lo que en realidad tenemos hoy en el país, ¿cierto? Y qué hacer para que esas condiciones de traslado sean más efectivas. Y aquí voy a reducir en una frase lo que es esta presentación y es: no puede haber traslado seguro si no hay una red efectiva e interconectada que permita ese traslado, porque usted puede tener las mejores condiciones, pero probablemente no vamos a tener las mejores opciones si nosotros no sabemos cómo, cuándo y para qué trasladar a las pacientes. Y cuando se habla de traslado y cuando uno empieza a revisarlo, lo que la historia del traslado de los pacientes, no solamente obstétricos en el mundo, sino en todas partes muestra, quiero que miren algo en esta gráfica que ustedes están viendo. Primero, que se ubiquen en qué año y cuál es el sistema de transporte de cada una de las instituciones o de los aseguradores que están acá, o para los que son las entidades territoriales, qué hay en su territorio, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema de transporte que hay en su territorio? Y si yo estoy en 1960 o estoy mucho antes de 1900, porque inclusive sistemas de transporte, probablemente no guiados por animales, porque eso además tiene un componente hoy en desarrollo sostenible, pero sí sistemas de transporte menos elaborados muestran la evidencia que pudieran ser una alternativa. Y dependiendo del escenario, los sistemas de transporte incluyen sistemas medicalizados, aéreos, sistemas de transporte que utilizan en ese momento, especialmente en Europa, trenes, lo cual, y en Japón,
hay un tren que va a miles de velocidades y se interconecta rápidamente entre las regiones, pues la probabilidad de salir y vivir es mucho mayor. Y los sistemas de transporte marítimo, que tienen un condicionante muy especial. Nosotros estamos en este momento y vamos a empezar a ver cada día mucho más cómo todo este componente de cambio climático afecta realmente toda la posibilidad de tener un transporte. Entonces, como vamos a ver más adelante, habrá cosas que nosotros podemos controlar, hay otras que son incontrolables, pero hay otras que en este cambiante mundo en el que estamos vamos a tener que repensar en los territorios en los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, hay condiciones importantes frente al traslado obstétrico. Y el primero es que la atención prehospitalaria, que nosotros no hemos contemplado dentro del plan de aceleración como uno de los escenarios en los cuales deberíamos hacer un proyecto educativo muy fuerte, realmente no tienen una educación muy importante alrededor de las emergencias obstétricas. Y eso lo sabemos. Sí, sabemos que es difícil, sí ha sido difícil que desde el nivel primario, ¿cierto? Que desde la atención primaria estemos unificados en cómo se hace el control prenatal y cómo se coloca el magnesio en la emergencia. Yo les puedo decir que el 90% de las miles de llamadas que estamos recibiendo mensualmente en la estrategia Hospital Padrino son la misma pregunta y es cómo se coloca el magnesio. Pues menos tenemos hoy la posibilidad y creo que nos va a tocar extendernos probablemente de la segunda fase de este plan de aceleración a estos equipos prehospitalarios. La segunda es que la severidad de la enfermedad es difícil de predecir. Y eso tiene mucho que ver sobre todo con las condiciones del trabajo de parto. O sea, no hay nada más complejo para los equipos que definir va a progresar o no va a progresar, nace o no nace en el traslado. El tercer condicionante que tiene que ver con esto es que se requieren, y esta frase no es mía, esta frase es una frase que le copié a un amigo mío uruguayo que se volvió en el experto en traslado en el mundo, y Mario, que está en estos momentos en Uruguay, nos ha apoyado mucho para poder definir esta política de país, porque al final vamos a tener que convertirlo en eso. Y es que hay unas resoluciones pautadas que no siempre son recordadas y habilidades que no son siempre entrenadas. Y voy a ponerlo en términos, por ejemplo, solamente de los insumos. Yo no puedo trasladar pacientes sin bombas de infusión. Y eso es un parámetro, un estándar de calidad en el mundo, eh, porque los medicamentos y el traslado tienen un montón de condicionantes, pero las bombas de infusión son las medidas seguras del traslado con medicación. Entonces, y con infusiones. Entonces, allí tenemos unas condiciones que todo mundo sabe que yo no debería trasladar pacientes sin eso, pero aún se traslada, ¿cierto? Entonces, trasladamos con macro y microgoteos. Y los equipos se tienen que entrenar, se tienen que conformar y se tienen que automatizar. Y en todo ese proceso, pues finalmente va a lograr que un traslado sea seguro. Pero hay algo que yo quiero que ustedes se lleven en la cabeza y es que esto no depende del que maneja la ambulancia o el que maneja las lanchas. Esto depende de un equipo que sea capaz de definir a quién traslado y para dónde, quién la va a recibir y en qué condiciones, y durante el traslado cómo se va a monitorizar ese traslado y cómo vamos a estar seguros de que esto realmente funcione. Y aquí viene otro condicionante que es muy importante y es por qué nosotros trasladamos a las pacientes. Entonces, la condición por la que probablemente en el mundo más se trasladan las mujeres en embarazo es las condiciones fetales, ¿cierto? Y son riesgos de nacimientos en condiciones que no son condiciones de asistencia adecuadas, eh, para el recién nacido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un pretérmino o tengo un paciente con una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino, pero también vienen un montón de condicionantes que están muy relacionados con un segundo punto que dejo en el tintero para el equipo del ministerio y para el equipo que está liderando y es la redefinición del riesgo. Porque, digamos, si bien hay muchas pacientes que deben ser trasladadas, yo soy ginecólogo intensista y más que nadie veo el problema de no poder trasladarlas a tiempo, pues hay muchas pacientes que pudieran hacer en niveles uno y 2, con unas mejores competencias. Y yo creo que ahí, digamos que dentro de esa misma política de fortalecer a los hospitales y especialmente al público, a todo el escenario público, hay que redefinir el riesgo. Entonces hay que redefinir esas condiciones de educación para la atención prehospitalaria, hay que redefinir y reforzar realmente qué se debe y qué no se debe trasladar.
Y las condiciones maternas, ¿sí? Evidentemente tenemos clarísimo el escenario de la emergencia obstétrica, hay unos puntos intermedios en donde la posibilidad de dejar pacientes en los niveles 2 va a depender precisamente de las opciones de traslado oportuno, y las pacientes que tienen ambas patologías, que son las que tienen más riesgo. Que si yo tengo un compromiso materno y fetal, pues esta paciente es la que debe generar una prioridad en términos de traslado. Como esto es difícil de establecer, las condiciones y digamos que ahí la estrategia del Hospital Padrino de Colombia es muy importante en términos del traslado. ¿Por qué? Porque la definición de cómo, cuándo y en qué momento se deben trasladar las pacientes es muy importante. Y les doy un ejemplo. Hace poco nos llamaron creo que fue la semana, hace 2 días o ayer, tenemos una paciente con sospecha de una restricción de un feto pequeño para la gestacional. La ve a alguien y dice, métanla por urgencias y remítanla ya. Venga, pero ¿qué edad gestacional tiene? Está en trabajo de parto, tiene patologías asociadas, le hicieron la ecografía de nivel 3, ¿cierto? O un Doppler fetal. ¿En qué condiciones estamos? Porque no podemos seguir trasladando, no solamente porque las condiciones del traslado son especiales, sino porque el recurso, no podemos seguir dejando a los pacientes por fuera de los sitios de atención donde deben ser tratados en su red. Y lo otro es porque a la gente en este momento le cuesta mucho económicamente las condiciones del traslado. Entonces ahí viene el punto que tal vez es el inicio de esto y es la solicitud del traslado. ¿A dónde? ¿Cierto? O sea, ¿por qué yo debería trasladar a esa paciente? La segunda pregunta que me tengo que hacer es en qué la voy a trasladar y en qué momento la voy a poder trasladar, con qué equipo la voy a poder trasladar y especialmente cuál es el equipo técnico que le da soporte. Y la historia del Hospital Padrino, que creo que ya todo el mundo la conoce, arranca precisamente con una persona que era el conductor de uno de estos de unas ambulancias en el norte del departamento del Cauca, que se convierte en nuestro amigo porque en esa época se trasladaban de una manera que era totalmente inadecuada las pacientes con el conductor y eso hoy no puede ser. O sea, yo tengo que tener un equipo técnico y estas son las 4 preguntas en términos de traslado que me tengo que hacer. Y en esas 4 preguntas, el Hospital Padrino es muy importante. Y es muy importante porque debe cada uno de los hospitales padrinos de los territorios y los superpadrinos que estamos aquí acompañando y apoyando la formulación de esta estrategia y la implementación es cómo es la georreferenciación. Y por ejemplo, para nosotros el Pacífico colombiano ha sido un reto impresionante, como puede ser la Guajira, ¿cierto? Porque las condiciones del traslado y el equipo y quién la va a acompañar, muchas veces a nosotros nos toca medicalizar virtualmente este tipo de ambulancias. Y lo otro es muy, muy importante, y yo lo traigo hoy aquí, y lo vamos a trabajar mucho este año en cada uno de los escenarios académicos, y es la manera como se solicita ese traslado. Miren, nosotros no podemos, en este momento tenemos más de 124 hospitales como Fundación Valle de Lili, más los hospitales padrinos que ya arrancaron en la región, ¿cierto? Y las solicitudes cada día son mucho mayores. Creo que hemos empezado a tener una confianza grande en la metodología de la estrategia, pero es muy importante que seamos muy puntuales. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? ¿Cuáles son los antecedentes importantes? ¿En qué condiciones está? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Y yo aquí lo quiero dejar clarísimo para todos y clarísimo para los líderes de la estrategia. No podemos seguir utilizando todo este montaje que estamos haciendo para que nos digan, es que salí con la paciente como urgencia vital, es que voy en camino con la paciente, porque como lo vamos a referir, el inicio del traslado seguro de los pacientes arranca con que todo mundo tenga un asesoramiento y estemos de acuerdo en qué momento, bajo qué condiciones se pueden o no trasladar los pacientes. Y eso implica por la identificación, o sea, la necesidad de que los médicos, y esto es muy importante para las secretarías de salud, para las secretarías de los distritos y los entes territoriales, y es cuáles son la red, quién está a cargo de definir ese traslado en cada uno de los hospitales, y debe estar la secretaría haciendo parte de toda esta monitorización. Nosotros lo vivimos en este momento muy bien digamos, en donde va la estrategia. Pero a final de año cada una de las secretarías tiene que aprender a identificar y georreferenciar dónde están. Y esto es muy importante para los aseguradores
que están trabajando con nosotros en la implementación, pero también para las IPS. Cuando a mí me mandan esto de un hospital, pues yo tengo, si tengo 7 solicitudes adicionales, nosotros tenemos que ser capaces de priorizar. Entonces, poder entender y poder establecer que el traslado arranca, seguro arranca, con una buena comunicación desde el principio de por qué el paciente se traslada utilizando la estrategia SBAR. Y lo segundo, muy importante para los médicos, enfermeras y auxiliares, es que, óiganme bien, ninguna paciente en emergencia obstétrica debe ser trasladada sin previamente haberse comentado con el hospital al cual va a ir. Por supuesto, donde esto está funcionando mejor será más fácil, pero esa es la meta a la que tenemos que llegar, porque aún y especialmente siendo urgencia vital, no existe en el mundo, óigame, no existe ni aún en pacientes de paro, que yo coja, medio reanime un paciente, medio le haga el cargo y salga corriendo con eso. Eso no se puede hacer, porque eso implica que el traslado de entrada ya no es seguro. Entonces hay unos aspectos generales que se cubren, digamos que son como unas recomendaciones de protocolos de transporte primario y secundario, y es en las distancias, ¿cierto? Entonces miren cómo en el mundo lo que le dicen a usted es, pues que si usted tiene menos de 150 kilómetros de distancia, pues lo puede trasladar en una ambulancia. Este es el escenario ideal. Y de ahí para allá estamos hablando de helicópteros, aviones, aerolíneas, ferrocarriles, que es algo que el país no tiene. Y aquí hay una reflexión muy grande que como país debemos empezar a trazar en esto que ya se ha hecho, que es una georreferenciación, y que ahora les voy a mostrar lo que el grupo de Germán Gallego ha hecho para poder saber dónde hay que ponerlo. Pero sí nos tenemos que repensar en algo. Miren, uno, en los factores distales, es decir, en esos factores que son del terreno y que son meteorológicos. Hace 3 semanas estábamos con el charco y con Mosquera en dos problemas muy importantes, y es que con este fenómeno de calentamiento y el río estando bajo, no había cómo trasladar pacientes por vía marítima, por vía fluvial, realmente en el Pacífico colombiano. Y los médicos rurales y los médicos que están allá les tocó atender pacientes en condiciones muy graves porque no había otra opción. Lo único que nos quedó fue poder comunicarnos con ellos y ponernos en la visualización, pero tenemos un déficit todavía muy grande, porque inclusive en algunas partes de estas condiciones meteorológicas, pues no hay cómo aterrizar un helicóptero. Además, no solamente el precio, sino de esto. Y ahí viene la parte de la situación financiera y también la situación social. Ustedes saben que hay algunos territorios que en este momento pueden estar en conflictos y en donde toda la participación de la comunidad va a ser muy importante para poder abrir esos espacios de seguridad. Lo segundo es a la autonomía. Y en esa autonomía, que es muy importante, y esto es una revisión sistemática que sale desde el año 2013 por la la Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia, y esta condición de la autonomía está muy relacionada a quien tiene la autonomía de definir el transporte, está suficientemente capacitado o no para poder hacerlo. Los tiempos de espera que implican eso. Y aquí hay algo que creo que en un momento vamos a tener que tocar, y son los tiempos de finalización del embarazo. Nosotros vemos escuelas todavía en el país llevando a las pacientes hasta la semana 41 de embarazo para las inducciones, cuando un movimiento global, generalizado, de que después de la semana 39 las pacientes deberían ser programadas para una inducción del trabajo de parto si no hay un inicio temprano de la actividad uterina y el trabajo de parto, y no debería pasar de las 39,5. Mire que esto es una política que cambia las condiciones del mundo. Hay una gran discusión alrededor de esto, pero esto refleja una reducción de la mortalidad materna y perinatal. Y en estas condiciones, pues los tiempos de espera para el traslado, si yo tengo una paciente que está en una zona rural de difícil acceso en la mitad del Cauca o de la cordillera central, pues yo no puedo llevar a esta paciente, ¿cierto? Ni esperar que las condiciones de traslado sean las críticas para poder trasladarla a tiempo. Y las opciones, y eso está muy relacionado con entender el territorio. Nosotros hemos estado en hospitales donde tienen ambulancias donadas por la cooperación internacional y están paradas porque uno no puede usar en el territorio. Se la puedo mostrar más adelante. Y los tiempos de transporte y la ergonomía de los transportes. Y eso no es fácil, ¿sí? Los factores del tránsito de las pacientes.
Entonces, para que yo tenga un sistema de transporte seguro en el país, tengo que evaluar los contextos y definir las barreras y los facilitadores. Y yo creo, Mónica y Germán y equipo del ministerio, que es muy importante que eso lo adicionemos, ¿cierto? Cuando ustedes nos propusieron esto, que es todo un reto y que lo vemos ya en la práctica permanentemente y quienes más sufren son los médicos generales y los médicos del nivel primario, pues es muy importante poder establecer esto, ¿sí? De acuerdo a cómo la evidencia nos está sugiriendo. Porque las soluciones globales para muchos escenarios son sistemas de transporte que se adecúen al sistema. Mire que en muchas partes del mundo han tenido que trabajar con motocicletas, y no, como nosotros trabajamos en las zonas del Pacífico, han tenido que trabajar con taxis, con educación comunitaria. Aquí es súper importante la educación comunitaria para las zonas de difícil acceso y los subsidios y el mantenimiento de esos vehículos, porque también el otro condicionante, que se lo voy a mostrar en la práctica real, es quién vigila ese mantenimiento. ¿Qué tenemos nosotros adelantado como país en este momento? Y es, mire, este ejercicio de referenciación, más la implementación de estos mapas de color, más este plan de aceleración, pues es una ventaja que muchos países de América Latina, y diría que en el mundo, no tienen. Entonces, Colombia tiene calculadas las distancias para eventos tan dramáticos como la hemorragia postparto, en donde es definitivo el tiempo que yo tenga, qué hago en el nivel primario, y ahí les voy a hablar qué tengo que hacer yo en el primer primario para poder trasladar esta paciente de manera segura, por ejemplo, en medio de una hemorragia postparto. Entonces, ¿qué quisiéramos tener nosotros? Pues nosotros quisiéramos que todas las pacientes puedan ser trasladadas como estas en helicóptero o en un avión y que le lleguen a uno a los hospitales de referencia. Pero este sistema que ustedes ven hacia el lado izquierdo de la pantalla, pues es un sistema que no solamente es muy costoso, sino que no es fácil de acceder a él. ¿Sí? Así tengamos la colaboración de todo el gobierno y de todo el ministerio y a veces de todas las agencias que trabajan con transporte aéreo, no es fácil, no tenemos suficiente y a veces, pero aquí quiero que lo pensemos bien, es en el territorio, a veces no hay donde poner un helicóptero. ¿Sí? Entonces, ese condicionante es muy importante. Y lo segundo es la ambulancia medicalizada. Mire, estas ambulancias del lado, lo que ustedes ven al lado, es el equipo que medicaliza las ambulancias. En muchos sectores hay buenas ambulancias. Yo que llevo más de 20 años ya en esto, 19 años trabajando solamente en esta parte de la obstetricia para los centros de referencia grandes del país, sí vemos que las ambulancias han mejorado. Todo hay que decirlo como debe ser, pero aún la medicalización va a depender de quién vaya adentro. Y las ambulancias promedio del país tienen un conductor que tenemos que pensar en él y lo tenemos que volver amigo. Tenemos un médico, que generalmente es un médico o un agente de atención prehospitalaria, y un auxiliar de enfermería. Entonces, en estos equipos tienen que entender también cómo es que funciona. Y tenemos que pensar que muchos territorios se adapta a lo que el territorio tiene. Miren, este es Guapi, hacia la foto del lado derecho, y al lado está una de las ambulancias o de los sistemas de ambulancia, que cuando yo lo vi inicialmente, les quiero decir, uno dijo, esto realmente no servirá para el territorio, esto es Olaya Herrera, también en el Pacífico colombiano, uno es Cauca, el otro es Nariño, pero dos escenarios, ¿cierto? Y dos ciudades que son grandes para el territorio, no pueden tener ambulancias que sean ambulancias grandes, y hay una donada, me acuerdo mucho, para uno de estas regiones, pues porque no hay calles que puedan tener y que puedan permitir el transporte. Nariño tiene una comunicación terrestre, por ejemplo, con Pasto, pero Cauca no. O sea, que allá todo lo que haya es para transportar dentro del mismo territorio, y lo otro es para el resto del transporte, o es aéreo de fluvial. Guapi tiene, por ejemplo, un super aeropuerto en este momento que ya puede funcionar mejor. Super aeropuerto porque hace unos años no funcionaba 24 horas y hoy podría hacerse. Pero estos sitios que son como los puntos críticos, que puede ser lo mismo que estemos viviendo en los llanos orientales, en medio del Caquetá o en el Bichada, son los puntos donde hoy, basado en la evidencia, nos tocaría sentarnos a pensar específicamente qué tiene el país. Y las zonas fluviales, y puedo estar hablando de todos los grandes ríos por donde se transportan, la parte del Magdalena, que hemos venido hablando mucho de las condiciones, todo el área de Monpós y todos estos territorios van a depender también de cómo se transporta. Ahí donde ustedes ven en la flecha es donde normalmente van las pacientes, ¿cierto? Normalmente estas ambulancias
tienen, en teoría deberían tener todos los insumos, pero aquí hay que hacer, porque esto depende y el mar o el río son realmente muy agresivos para el mantenimiento de estos sistemas de transporte dentro de las condiciones locales. Y lo otro es que tengo, mire, esto es hacia el lado izquierdo, ustedes están viendo cómo se transporta, así como voy yo de Guapia a Timbiquí a través de todos los manglares para poder llegar. Ese día que nosotros estábamos haciendo eso, nos tocó esperar 3 horas para poder trasladarnos, porque los motores que permiten el traslado de una lancha como esta, pues son grandes y resulta que si el río está muy bajo, esto no se puede realizar. Entonces, hablar de transporte seguro va a depender de usted dónde está, es decir, dónde está el territorio que está a mi cargo como entidad territorial o dónde están mis pacientes como asegurador, ¿cierto? Y yo como IPS, desde dónde me van a trasladar para que tanto los padrinos de la región y los apadrinados, que en realidad todos somos o uno o lo otro, podamos entender cómo se pueden trasladar. Entonces deben haber unos aspectos ya para lo que son los sistemas de transporte y es ¿qué insumos tiene? Eso incluye los insumos administrativos, es decir, dónde está la contratación, con quién tengo yo contratado, ¿sí? ¿Cuáles son mis opciones para poder sacar a las pacientes? ¿Cuáles son los recursos materiales, médicos y no médicos que deben tener los sistemas de transporte? El personal, que es supremamente, y qué tipo de control debería yo tener a los pacientes cuando los estoy transportando. Entonces, los recursos materiales depende específicamente del tipo de ambulancia que yo voy a llevar, pero vamos a hablar de las pacientes que están en condiciones más graves. Yo tengo que tener los insumos de reanimación y la medicación en las ambulancias. Hace una semana nos llaman en medio de una ambulancia, el típico caso de que salí con la paciente como urgencia y en medio de la emergencia la señora hace una emergencia hipertensiva severa, hace unos signos de inminencia de eclampsia, entonces, bueno, colóquenle la betalol, póngale una dosis adicional de nifedipina de 10 miligramos si tienen, ¿cierto? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tiene el goteo de magnesio? Y entonces usted empieza a ver lo mismo, una ambulancia en teoría medicalizada que no tenían medicamentos para poder trasladar a los pacientes. Y el sistema de monitoría, ¿cierto? Y les voy a mostrar un caso en donde la ambulancia no tenía un monitor para un electrocardiograma. O sea, si yo no sé cuánto tiene de frecuencia cardíaca un paciente, a mí me va a costar mucho trabajo, por ejemplo, en el escenario de una hemorragia, poder saber si el índice de choque es mayor o menor. Y en pacientes en falla ventilatoria, y esto sí mejoró muchísimo después de la pandemia, y es que tenemos más ventiladores de transporte, menos sistemas de capnografía como el que deberíamos tener, y lo otro es las condiciones del transporte fetal. Entonces muchas veces salimos como pacientes en estado fetal no satisfactorio, y pasan cosas como las que les voy a mostrar más adelante, empieza uno, bueno, ¿y cómo siguió? ¿Cómo va el bebé? No, es que no tengo Doppler, no, es que no tengo fonendoscopio. Entonces, ¿cómo vas a trasladar a alguien que tiene una condición si yo no tengo como ni siquiera verificar que sigue vivo, por ejemplo, para el caso del bebé? Y hay algo que es una discusión muy importante que viene y es, si yo me mido a trasladar pacientes en trabajo de parto, yo tengo que llevar el equipo obstétrico. Hace menos de 4 meses se trasladó una paciente en un trabajo de parto que nosotros dijimos no se debe trasladar así. Si yo tengo una paciente y lo vamos a ver más adelante, en un expulsivo de una fase activa, trasladar a esa paciente en esas condiciones, eso hoy no está permitido, ¿sí? Basado en la evidencia. Y sin embargo se trasladó. Pero no solamente de traslado, sino que tuvo el parto y en el momento en que tiene el parto en plena carretera, pues no hay un equipo para ligarle el cordón al bebé. Y entonces usted dice, no, esto no puede pasar, pero pasa. O sea, pasa, estamos hablando de hace 2 o 3 meses. Entonces, en esas condiciones, pues si yo decido trasladar una paciente, si va en condiciones muy críticas, tengo que llevar un equipo de cesárea perimorte. Si es que decido trasladarla en esas condiciones. Y la segunda condición es el equipo de parto. Y debe haber unos equipos, unas condiciones específicas para las pacientes obstétricas, el monitor o el Doppler fetal. Y yo creo que con un Doppler fetal es una buena condición, no necesitamos monitores fetales en todos los sistemas. La medicación para el manejo de la hemorragia postparto, la eclampsia, el choque séptico materno, bombas de infusión. No podemos seguir transportando pacientes con goteos de oxitocina que por encima de ciertos niveles generan una hipotensión de muy difícil manejo. No podemos seguir manejando pacientes con sulfato de magnesio que se trasladan con macro y microgoteros, porque eso es un riesgo muy alto, además para el equipo médico que asume la decisión de trasladarla.
y el traje antichoque no neumático. ¿Sí? Es decir, el traje debe estar, esta ha sido una discusión muy grande con los entes territoriales, y es, debemos colocar trajes antichoque en los hospitales, sobre todo de más difícil acceso. Y muy importante, los niños, es decir, los niños, y aquí vamos a hacer un ejercicio, este es un ejercicio que espero que le demos unos resultados muy positivos al país, y es la posibilidad de tener unos CPAP de traslado neonatal. Esto inicialmente lo estamos trabajando en un territorio a través de un proceso de investigación para poder traer eso. Si a alguien del INVIMA le pido que nos ayude para poder rápidamente poder ingresarlos al país, pero estos CPAP que hoy están hechos desde la innovación social en salud, que son mucho más económicos y que no requieren ni flujo de aire ni conexión a electricidad, pues creemos que pueden ser unas alternativas. ¿Y por qué estamos hablando de eso aquí? Porque también tenemos que pensar desde la innovación, y creo que desde la innovación con visión social, que es esta donde vamos a tratar de resolver un problema de país, pero tenemos que también pensar en los costos que lo vuelvan sostenible. ¿Qué necesitamos para el recurso humano? Un chofer y un conductor. Yo le puse la palabra chofer y no conductor porque es la palabra que todos usamos todos los días. Y ese conductor, ese chofer, debería tener esta sensibilidad especial, y deberíamos tener, y lo vemos hoy en día en una ciudad como Cali, en donde ustedes conocen públicamente toda la situación que se vive alrededor de las ambulancias, pues necesitamos gente que esté realmente comprometida con esta misión de vida, el enfermero y el médico general. Y miren que en algunos territorios de las regiones, especialmente esto es en Asia y en África, se incluye la partera, porque siendo ella la única persona que pudiera tener una habilidad para acompañar a la paciente, pues se le acompaña, o una dula para efectos de otras publicaciones. Médicos intensivistas, neonatólogos o ginecólogos, pues no conozco muchas ambulancias realmente que tengan esta opción, esto solamente lo vemos. Y ahí hay algo que uno dice, mire, cuando vamos a transportar pacientes eh, para los trasplantes hepáticos y todo, se movilizan equipos humanos completos, ¿cierto? De pronto, y para algunos pacientes en condiciones muy graves, es muy importante. Y lo hemos hablado, hace poco una paciente que hizo un tromboembolismo pulmonar masivo en un hospital muy cercano, diagnosticada. Parte de lo que hablamos en las reflexiones, no necesariamente tiene que morir todo el mundo. Hoy tenemos en el país ECMOs, tenemos sistemas de soporte cardíaco diferentes, nosotros podemos canular pacientes, y hay muchos escenarios aquí, pacientes que se canularon en Valle del Cauca y se trasladaron a Bucaramanga, por ejemplo, que es una zona que tiene un manejo importantísimo. Lo que necesitamos es poder saber dónde están los casos, y en algún momento sí trasladar los recursos, porque parte del traslado seguro en pacientes en condiciones muy críticas que no necesariamente tienen que fallecer hoy en el año 2023, puede hacerse a través de, yo muevo el equipo para que el traslado pueda hacerse de manera segura. Y cuando se revisan los eventos relacionados con los eventos adversos severos en el traslado de los pacientes en el mundo, hay un problema muy importante, y es que la mayoría están relacionados con los errores humanos relacionados con el equipo. Y es que el equipo se revisa mal, que el equipo no está capacitado o que no se incumplen los protocolos. Y ahí es lo que tenemos que pensar nosotros para el transporte seguro en Colombia, y es dónde están, ¿cierto? ¿Cómo está el territorio? ¿Cuáles son esas condiciones miradas de esos tres factores para que este transporte pueda ser seguro? Es un trabajo que puede ser espectacular para las secretarías de salud, ¿cierto? ¿Quién es el encargado de hacer todo ese proceso ya en terreno para revisar que esto funcione adecuadamente? Y los otros, muy importante, miren, los protocolos nosotros se los vamos a dar. Ahora, ¿cómo se va a capacitar la gente para que lo pueda tener? Entonces voy a contarles una historia de hace 3 semanas para que entendamos de qué estamos hablando cuando no podemos seguir diciendo que tenemos las mejores condiciones de traslado. Esta paciente no está embarazada, pero es una mujer muy joven que nos llaman de un hospital de nivel 2, donde es una paciente con un lupus de 30 años con un tromboembolismo pulmonar. Sospecha o una falla respiratoria. La señora se estabiliza a través de la estrategia del Hospital Padrino, que en algunos territorios ya ha migrado a otras especialidades, y se decide trasladar. Pero en el traslado, y yo quiero que ustedes miren, la llanta del lado
izquierdo rota de la ambulancia. Cuando pasa eso, esta ambulancia está en la entrada a la ciudad de Cali, hay un puente, ahí se rompe antes no les pasó nada a los que estaban manejando y a todo el equipo que iba allí. Nos llama la médica y nos dice, mire, tenemos esta paciente en estas condiciones. Al lado, el video que ustedes ven es el video en el cual se está en la calle trasladando. ¿Qué hubo necesidad? Esa ambulancia no tenía capnografía, esa ambulancia no tenía electrocardiograma, esa ambulancia el saturador, no, lo máximo que saturaba la señora era el 50%, y las condiciones de ella eran muy graves. Entonces, muchas veces, para que este traslado sea seguro, la primera es quién dejó salir en ambulancia. Porque si yo miro las llantas, pues esas llantas y el resto de las llantas ni las voy a mostrar, eran en las mismas condiciones. Entonces aquí hay una responsabilidad en el traslado seguro, donde cada uno tiene que saber qué hacer. ¿Sí? Este fue el momento en que se tiene que mover un equipo, una paciente en condiciones muy graves, para poder hacerle todo el procedimiento en medio de la calle, que representa un escenario inseguro para los equipos de salud. ¿Sí? O sea, sacar a alguien para que vaya y haga eso no es tan fácil. Usted tiene que primero llegar y asegurar el área, y estamos hablando de una autopista a la entrada de una ciudad grande. Entonces, antes del traslado existen unas responsabilidades. Y al llegar, el chofer, ¿sí? El conductor, debe definir que las condiciones mecánicas, eléctricas y los equipos de comunicación de la ambulancia, sea cual sea el sistema, funcionen adecuadamente, que el combustible esté bien, y vuelvo a la historia del origen del Hospital Padrino, donde la paciente muere, y parte de los retrasos en fallecer esta paciente, que cambia la historia de lo que hacemos, es porque no había gasolina. Y la ruta y las posibles alternativas y posibles centros de apoyo, y esto es súper importante, es decir, si yo voy a salir de un territorio, en territorios nacionales, cuáles son mis opciones de poder llegar, o sea, cuáles son los hospitales en los que yo debería tener, y para yo poder salir, cuáles son las opciones de que en el momento de que algo suceda, yo pueda tener. Y traigo también esta reflexión porque de manera insólita, ¿cierto? Aún en los escenarios deportivos, pues lo que vemos es que se varan, ¿sí? Que las ambulancias no funcionan, que los problemas no están, y que las condiciones de seguridad mecánicas no pueden ser. Lo otro es la vibración. Estos sistemas, yo digo, pues esta ambulancia no debía amortiguar nada. O sea, yo cómo voy a amortiguar si el sistema básico inicial de amortiguación no funciona. Pero también dependen de las rutas, es decir, hay rutas en ciudades capitales donde las condiciones están muy malas. O sea, yo no me puedo meter con un paciente grave o una paciente en trabajo de parto por el peor territorio. Ahora, si no tengo otra opción, porque todavía tenemos muchas carreteras destapadas, yo tengo que pensar muy claramente si la paciente que yo tengo a mi lado va a tolerar esas condiciones. Los colchones de vacío son unas opciones, y si bien las ambulancias marítimas o las ambulancias fluviales tienen algunos colchones, pues esas, en términos generales, una lancha es dura. Y entonces esos colchones de amortiguamiento tienen que ser muy claros, y lo otro es esa inestabilidad hemodinámica que yo tenga para poder trasladar o no al paciente. Los ruidos y el acondicionamiento técnico es el bienestar del equipo. Es decir, no sé, yo creo que todos los médicos cuando estamos estudiando soñamos con montarnos en una ambulancia, y uno sueña hasta que se monta. Yo admiro profundamente a las personas que trabajan en este tipo de transportes. Esto es un nivel de estrés gigantesco, pero el bienestar del equipo va a poder depender de que haya un uso juicioso de la sirena, y en muchos de los escenarios es de la temperatura, de los sitios o del espacio en donde la paciente tenga que ver. ¿Sí? Unas ambulancias de estas cerradas, y muchas no tienen aire acondicionado, pues llega que el conductor, llega las personas que la acompañan, el acompañante de la familia, y la familia a veces en unas extremadamente calientes, y esto produce una vasodilatación secundaria que en muchos pacientes también genera un desconfort. La aceleración y la aceleración, o sea, yo tengo que amarrar muy bien la camilla, y a la paciente a la camilla, y la camilla a la ambulancia, y tener los cinturones de seguridad, y dentro de lo posible el manejo prudente, porque estos fenómenos de aceleración y desaceleración en un paciente que ya viene, pues generan un riesgo más alto. Y lo otro es la velocidad, y aquí sí podría decir que, como pongo como ejemplo a la ciudad, como la Secretaría Distrital ha tenido que hacer un trabajo gigantesco para esto.
porque por la pelea del SOAT, que es lo que se conoce en muchas partes, pues hemos tenido unos accidentes brutales y hemos tenido accidentes que han resultado letales para los pacientes por ser transportados por personas en condiciones que no tienen o sin la precaución que debería ser. Y para los que vamos dentro de las ambulancias, pues uno tiene que estar segura que se ha revisado el equipo y la medicación. Y eso es un poco, es esto que hemos hablado del modelo de seguridad, en donde no, pues hágale que es que no, peor no nos puede ir, no, si peor sí nos puede ir. O sea, yo no puedo salir en una ambulancia que no tenga un electro y que no tenga una condición para intubar a un paciente si es que él va en una falla respiratoria, ¿cierto? Yo tengo que estar seguro que los equipos tienen las baterías suficientes y el oxígeno. Esto sí que es súper importante. No, hágale que eso no. Hay estrategias de reanimación materna y fetal que arrancan con el oxígeno. Y para nosotros es muy importante tener, especialmente las pacientes embarazadas, por ejemplo, que están en sepsis pulmonar, alcanzar unos niveles de oxígeno e intubar pacientes en los niveles primarios es muy difícil. Entonces, asegurar esas condiciones es muy importante y el kit de la emergencia, que como les he dicho, no siempre está. Y antes del traslado hay que estar uno seguro de dónde lo están esperando. Por eso es, y aquí vemos la pelea que en parte toda la estrategia del Hospital Padrino trata de subsanar y es el nivel de mayor complejidad diciendo, vea, pues que a mí no me cabe un paciente más, ¿por qué no me avisas? ¿Cierto? ¿Por qué me traes esta paciente así? Y parte de lo que hablamos nosotros con los hospitales apadrinados es, venga, es que no, nosotros no estamos aquí esperando un paciente, aquí llega quien debe llegar, ¿cierto? Porque es la única opción y la certeza de la comunicación radial y telefónica. Nosotros creemos que los radios en las ambulancias, sobre todo en los sitios donde el Internet no tiene acceso, donde nosotros no tenemos datos para poder recibir la información de lo que está pasando, ¿sí? Debe ser muy importante y en muchas partes esos radios pues son lo que nos permiten. Tiene que ser uno muy claro de qué tiene que hacer. Mire, normalmente hacer reanimación cardiopulmonar, masaje uterino, ¿cierto? O este tipo, inclusive colocar un antichoque en una sala de partos puede ser difícil. O colocar un acceso venoso. Las auxiliares de los que transportan estos pacientes, la mayoría son muy hábiles, pero si yo tengo un paciente severamente colapsado, pues cogerle un acceso venoso es dificilísimo y eso puede ser la causa de la muerte de la paciente. Entonces, antes del traslado, yo tengo que saber a qué me expongo con cada paciente, o sea, cuál es el riesgo que vas a tener. Y el éxito va a depender de repetir permanente y constantemente cuáles son esas condiciones y de controlar y de recontrolar a ese paciente. Yo no me puedo montar y decir, bueno, pues tengo un traslado aquí a 4 horas, cada cuánto lo voy a valorar. Entonces, hay unas listas de chequeo. Esto es un artículo, creo que es el mejor artículo que hay y ya tiene sus años, que es el artículo de transporte. Y aquí a nosotros, esta semana nos salió la idea de, creo que te vamos a tener que hacer esto y vamos a tener que revisarlo especialmente para los países de bajos y medianos ingresos. Y deberíamos tener listas de chequeo. Es decir, a mí creo que el gran aporte que podríamos darle en parte a este plan de aceleración es poder generar una lista de chequeo para el traslado seguro de las pacientes, ¿cierto? Dentro de los territorios. Y el transporte aéreo, que es lo que todos queremos, ¿sí? Tiene un condicionante y tiene unos costos muy altos y lo otro es, nosotros tenemos pistas en todas partes. Hay pistas muy buenas y hay aeropuertos que han hecho unos enormes cambios para poder hacerlo, pero inclusive aquí estamos hablando mucho de las condiciones meteorológicas y de la noche. Hay aeropuertos que en este momento, aún aeropuertos de ciudades capitales de muchos departamentos, en la noche usted no puede viajar ya, ¿sí? Porque no hay controlador aéreo, porque muchas de las otras condiciones que ustedes también conocen. Entonces, es muy importante la fijación de los equipos y prever las turbulencias. Esto que los pilotos le dicen a uno, vamos a pasar por un área de turbulencia que no pone en riesgo la seguridad de nadie, pues la seguridad de nadie que puede estar sano, y sin embargo nos asusta, pero la seguridad de los pacientes en condiciones críticas con las turbulencias sí cambia. Y esta es una paciente eh, de aquellas que nos ha cambiado nuestra historia, que sale de Guapi. Yo quiero que miren el espacio que tiene. El espacio, aquí está el conductor, no, el capitán del avión, y yo tengo al lado una zona, que es donde las pacientes se acuestan, y tengo un espacio muy pequeño para que vaya el resto, porque yo tengo aquí monitores, aquí digamos el transporte aéreo está un poco más estandarizado en el país, y aquí es muy importante es
qué tan bueno es ese avión, cuáles son las condiciones para la presurización de las cabinas y las condiciones de las pistas de aterrizaje. En muchos de estos territorios del Pacífico, por ejemplo, y del Atlántico, de la zona del Urabá, en Chocó, muchas veces las pistas de aterrizaje de estos aviones pues no están en las mejores condiciones y hay aves. ¿Sí? Creo que hace poco la Aeronáutica Civil Colombiana lanzó una alerta sobre, mire, hay muchos aeropuertos con aves y esto puede generar un incidente. Hace poco un avión se retornó, gracias a Dios no pasó nada, pero las historias con las aves son importantes y por nosotros para aterrizar en algunos de estos territorios hay que pasar una moto en la mitad de la pista para que las aves se vayan. Entonces aquí es cuáles son esas condiciones y esa presurización que puede haber. Y esta es ella trasladándose. Y yo quiero que miren ustedes cómo se traslada, ¿sí? Es una ambulancia que es pequeña y que tiene unas condiciones especiales para poder salir de estos territorios, entre otras cosas, los cambios climáticos. Y algo que ha cambiado la historia del transporte en los países de altos ingresos son los helipuertos. Pero la pregunta para Colombia es, ¿cuántos hay? ¿En dónde están? Y cuáles son esas condiciones climáticas y de seguridad para que se puedan usar verdaderamente los helicópteros. Más que los aviones, en muchos, digamos, partes del mundo, hoy en día lo que más se propende es por la generación de helicópteros para que puedan aterrizar de una manera un poco más fácil. Y lo otro es dónde voy a colocar la paciente. Es decir, yo no puedo andar con un helicóptero, con una ambulancia, y todos los días lo vemos en el país, de sitio en sitio, viendo a ver quién me va a recibir a la paciente, porque hay unos niveles de cuidado materno y por eso es que creo que dentro de la reflexión, que son como los tres grandes mensajes de la educación pre, el establecimiento de las condiciones de riesgo y los sitios donde deberían estar, que podrían apoyar para que este transporte fuera más seguro, y lo otro es el sistema de georreferenciación de cada uno de los territorios. Porque dependiendo del nivel, yo sé para dónde va. ¿Sí? Si yo voy a trasladar a una paciente es porque la voy a colocar en un nivel probablemente del 1 al 2 o del 2 al 3 o al 4, ¿cierto? Y esos condicionantes del éxito van a depender de que se utilicen los criterios, se fortalezca cada nivel de complicación, no se hagan demandas inducidas innecesarias para que los pacientes sean trasladados a los niveles de mayor complejidad y la comunicación sea oportuna. ¿Qué dice la evidencia? Y la evidencia tiene tanto por construirse y nosotros, por ejemplo, en transporte marítimo y fluvial podríamos hacer un aporte muy grande al mundo, porque no hay nada. Y es que la participación de la autoridad de liderazgo del distrito en la planificación, el diseño y la implementación de las intervenciones puede mejorar y aportar a la sostenibilidad del proyecto. Es decir, yo tengo que saber cómo se comporta mi territorio. Hay departamentos que tienen unas líneas espectaculares. Yo hace poco estuve de Bogotá a Villavicencio, con todas las dificultades que siempre se han nombrado, pero es otra carretera, ¿cierto? De Río Negro a Medellín tienen otros puentes, inclusive el mismo traslado terrestre en algunas partes hay muy buenas carreteras, pero hay partes donde no hay carreteras. Si yo no conecto el centro con el mar, por ejemplo, ¿dónde tengo ese problema? ¿Dónde tengo las condiciones fluviales para adaptarlas? Y muy importante es los centros de llamada. Mire, creemos que la estrategia del Hospital Padrino debe estar atada, que es una estrategia de respuesta para la emergencia. Debería poder tener sistemas de comunicación en la medida en que fortalezcamos esto con los centros de referencia, sean los que el sistema permita, pues va a ser mucho más fácil. Y cuando trabajamos con ellos y el centro de referencia está ahí, es otro paseo, porque ellos inmediatamente generan, sí, ese seguimiento, esa oportunidad y están hechos y lo hacen muy bien en muchas partes, pero tal vez lo que necesitamos es poder trabajar en equipo. Y la intervención, tal vez el artículo mejor publicado es este que fue hecho en el 2022, que es un artículo en donde se evalúa esas intervenciones para reducir los eventos adversos de pacientes obstétricas en países de bajos y medianos ingresos. Y ellos dicen, mire, yo quiero revisar cuál es el problema, si el problema es un problema de acceso, si el problema es un retraso en tipo 2 o si es un retraso ya en las potenciales intervenciones que se pueden hacer alrededor de las condiciones de salud materna. Y en la revisión sistemática, miren que ellos evalúan ambulancias como las nuestras, o sea, no estamos hablando. Y esta abajo, la última flecha hacia la parte inferior, es muy igual a lo que nosotros vemos en muchos de los territorios.
¿Y qué se encontró en esta revisión sistemática? Y es que hay unas reducciones en la mortalidad materna, perinatal y neonatal cuando los sistemas de transporte obstétrico colaboran. Entonces, si nosotros queremos también hacer este aporte a esta estrategia, creo que aquí tenemos una oportunidad de oro, porque con mejorar algunas condiciones y georreferenciarnos adecuadamente en algo que ya el gobierno tiene organizado, nos va a ir mucho mejor. Aumentaron los partos en, institucionales, se redujo el parto domiciliario, que no necesariamente es lo mismo, y aumentó, eso sí, significativamente el número de las cesáreas. Pero hay algo que a mí me llamaba mucho la atención y es que para las ambulancias en moto, que es un poco lo que vemos y les mostré que existe en el país, pues eso en muchos escenarios reduce esos accesos a esos retrasos en la atención obstétrica a tiempo. La integración del transporte obstétrico con intervenciones complementarias de salud materna, y es lo que estamos haciendo, puede reducir los resultados adversos del embarazo y aumentar el acceso a los servicios obstétricos calificados. Y la fuerza de la evidencia estará limitada por la escasez. Para terminar, unos tips en el transporte obstétrico, y es, el primero es el mayor, creo que lo que trastorna a todos los que transportan mujeres es si va a tener parto o no, ¿sí? Porque esa es la complicación más tenida. Entonces, muy importante es, dependiendo de las condiciones del traslado, si yo tengo una paciente con un útero que está por encima del ombligo, pues probablemente la compresión aortocava, dependiendo de la condición materna, puede tener un riesgo mayor, sea en la salud de ella o en la salud del bebé, y se recomienda que estas pacientes o vayan con alguien que les permita lateralizar el útero o vayan en una posición de culto lateral izquierdo. Segundo, la posición de la paciente. Si mi problema es que yo tengo la vía aérea de la paciente posiblemente comprometida, la vía aérea de la paciente tiene que estar en la zona anterior de la cabina. O sea, si yo tengo aquí donde va el conductor, pues la ambulancia de la señora, si la cabeza de la señora, tiene que ir mirando hacia el conductor. Pero si mi problema es el parto, la cabeza, las piernas son las que deben estar más cercanas al conductor, porque yo no puedo tener un parto, o sea, tener un parto dándome contra la puerta va a ser dificilísimo, ¿cierto? Tiene más riesgo y tengo que verla. Esto que es una cosa que es una cosa muy lógica, es difícil de encontrar para que se tenga. Si se requieren maniobras de reanimación o el paciente va a tener el parto, la paciente va a tener el parto, los vehículos tienen que detener. Eso puede que dale más rápido para que no, el parto se tiene que atender, se tiene que verificar, si hay una hemorragia posparto se tiene que arrancar el manejo y ahí sí yo puedo arrancar. Por eso es que somos muy insistentes. Y lo otro, lo que se debe reportar durante el traslado es lo que nosotros reportamos en los sistemas de alerta obstétrica, sistemas de alerta modificados en obstetricia temprana, en donde lo que revisamos y lo que se tiene que consignar en la frecuencia cardíaca materna y fetal, la presión arterial de la paciente, su frecuencia respiratoria y su saturación, o el porcentaje de oxígeno de FiO2 que ella requiere para poder tener una saturación por encima del 95, el estado de conciencia y obviamente las condiciones obstétricas como la actividad. Y en el traslado de pacientes críticos yo tengo que registrar saturación, capnografía, monitoreo invasivo si tengo una línea arterial, por ejemplo, porque otro tipo de sistema de monitoreo invasivo va a ser muy difícil, el control de líquidos y los eventos adicionales. Si la señora convulsionó, ¿a qué horas convulsionó? Si le puse un bolo de líquidos adicional, ¿cuánto se lo voy a colocar? Si le aumenté el PIB al ventilador o la FIO2, ¿cuánto se lo aumenté y por qué se lo aumenté y a qué condiciones? Y para el traslado, pues nosotros como país ya tenemos claro las recomendaciones. Entonces tenemos claro las recomendaciones de cómo se tienen que colocar los manejos y para eso todos los sistemas de transporte deben tener las listas de chequeo actualizadas donde está cómo se pone la oxitocina, el metergina, el misoprostol, el tranexámico, en qué momento se coloca el traje y los tiempos. Y todo sistema de transporte debe pensar en una paciente que ha tenido una hemorragia y o que está en riesgo de tener un parto, que yo pueda tener un traje antichoque no neumático para el uso, porque esto compra tiempo y disminuye la severidad del shock. Tengo que tener claro que si la paciente tiene un balón, ese balón tiene que colocárselo antes de salir. Yo no puedo colocar un balón es difícil, colocar un balón en el transporte mucho más y colocar un transporte por alguien que no está capacitado no se debe hacer. Para las pacientes con preeclampsia severa, el énfasis está
en el manejo de la presión arterial y en esa restricción de líquidos. Y por eso es que no podemos tener pacientes que vengan con goteos, y nosotros todavía recibimos pacientes con 150 de por hora de líquidos con una preclampsia y llegan en edema pulmonar. Entonces, esas restricciones deben ser porque la paciente, este video de una paciente convulsionando que nosotros ponemos en la estrategia de educación, lo ponemos porque ella iba a salir, o sea, el paciente iba a salir con ella. Y de pronto llaman y avisan, no, es que voy como urgencia vital. Y resulta que antes de sacarla, pues venga, revisemos a la paciente y justo ni las dosis, ni las guías, ni los accesos venosos estaban adecuadamente colocados. Entonces, tenemos rápidamente nosotros unos sistemas para el manejo de la crisis hipertensiva, para el manejo de la eclampsia, que reposan en nuestras listas de chequeo. Y en pacientes en sepsis, muy importante, y es que ningún paciente en sepsis o choque séptico puede ser trasladado si las intervenciones que en la institución se debe hacer en la primera hora, si asegurar el ABCD de la sepsis materna y sin los seguimientos que deben tener de acuerdo a la lista de chequeo. En pacientes con trabajo de parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino, los uteroinhibidores, el inicio de la madurez pulmonar es indispensable. Y aquí miren que esto lo traigo de lo que dice la evidencia. Y es que el transporte puede ocurrir durante el trabajo de parto si hay un tiempo suficiente para trasladarlo antes del parto o si existe una preocupación muy grande de que eso represente un problema de seguridad para la madre o el hijo. Trasladar pacientes en expulsivos y en fases activas de trabajo de parto con grandes multíparas es algo que en este momento en el país no se puede hacer. Y eso sí, hay que tener muy claro que todo paciente que se traslada desde el punto de vista obstétrico debe tener y debería tener, en Estados Unidos y en el Reino Unido se utiliza un documento donde ella acepta las condiciones del traslado para que sea un mecanismo legal de control. Y por último, todo aquel que esté decidido a transportar pacientes debería tener al menos una capacitación en el manejo del paro cardiorrespiratorio durante el embarazo como una estrategia que salva vidas. ¿Cuándo se contraindica el traslado? Pues cuando no hay las condiciones de traslado, cuando el clima no lo permite, cuando yo tengo una paciente que no se ha estabilizado, cuando la condición fetal es inestable, o sea, que el niño tiene una monitoría horrible, salgamos, no, venga, hagámosle la reanimación fetal in útero, arranquemos, la estabilicemos y traslademos al feto para que cuando llegue al sitio, si hay que darle una cesárea urgente, pues el sitio que esté ya sepa cómo se puede hacer. Y la negativa de los pacientes, y esto nos ha pasado un par de veces, pero es muy importante y por eso pensamos que el consentimiento informado es definitivo para el traslado seguro. Esto es lo que estamos buscando, un equipo que se conecte y con cuestión de pocos minutos, como lo pueden ver acá, sea capaz de generar un sistema de transporte seguro para nosotros. Tenemos unas oportunidades de mejora muy grande, tenemos una oportunidad gigantesca como país de hacer un sistema que creo yo, para Mónica y para Germán y para el equipo del ministerio que lidera la estrategia, puede cambiar inclusive la historia del transporte para el resto de los pacientes. Acuerden que nosotros pensamos, soñamos muy grande siempre y estamos seguros que esto puede ayudarnos para todos. Y yo siempre me despido con las fotos de mis chiquis, porque creo que ambos, mi hijo terminó ayer, está terminando su primario, va a pasar al middle school. Creo que ayer que veía a todos estos niños con esas ilusiones tan grandes de seguir adelante, nosotros estamos en la responsabilidad de aportarle al país lo mejor que podamos, el mejor país que ellos puedan tener. Y definitivamente un país con familias que estén consolidadas alrededor de una mamá presente, pues siempre será un mejor país para todos. Muchas gracias.